Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Por la fe podemos afirmarnos y tener solidez en este convencimiento. Somos hijos e hijas de Dios. Nuestra identidad no se basa en una especulación intelectual, sino en una relación. La relación íntima, cotidiana y confiada con un papá bueno que quiere lo mejor para nuestra vida. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal.
Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Dios que nos salva. Bendito sea el Dios que nos salva. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Bendito sea el Dios que nos salva. El Señor, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Bendito sea el Dios que nos salva. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Bendito sea el Dios que nos salva. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás sanada de tu enfermedad». Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse sanar, y no en el día sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata el pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaban de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso lo que hemos escuchado
en este Evangelio, un Jesús de nuevo sanador, que sana, que libera, un Jesús taumaturgo, un Jesús entonces que nos trae principalmente esa sanación espiritual. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que los milagros de por sí son elementos que utiliza el evangelista en la narración para darnos a entender de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Los milagros son signos eficaces que nos hacen ver de que Dios ya está en medio de nosotros. La presencia del reino de Dios nos cura, nos sana, nos libera. Upeagola dice, la milagro. Estos son los milagros. Presencia de un Dios sanador, presencia de un Dios liberador. Pero no, entonces pensemos simplemente en el milagro, ¿verdad? Que nos cambia o que nos saca de alguna enfermedad, sino que el verdadero milagro es la conversión. El verdadero milagro es entonces el cambio de la propia vida. Nuestra forma de mirar el mundo y nuestra forma de mirar entonces ahora todo nuestro caminar en el seguimiento de Jesucristo, en nuestra propia comunidad. Incluso dice que esta mujer hacía 18 años que estaba enferma, 18 años. El número 9 de por sí, 3 por 3, el número perfecto, 3 y 3, el novenario que decimos también nosotros, la plenitud, ¿verdad? Pero aquí son 18, 2 es la comunidad. Es decir, que esta mujer, dentro de la plenitud, dentro del vivir dentro de una comunidad totalmente, plenamente, sin embargo, continúa, entre comillas, ¿verdad?, con el espíritu del mal, está enferma. O sea, aquí hay que descubrir algo. 18 años de una enfermedad significa que en la plenitud humana, en la plenitud de una comunidad, no podemos ser liberados simplemente con la fuerza humana, con la fuerza del hombre. Aquí necesitamos la fuerza de Dios. Aupeago inala dice el evangelista, lleva que Jesús es el que trae la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu que nos va a renovar. Durante 18 años, pero ustedes no pudieron curarle a esta mujer. ¿Qué significa eso? Quiere decir que ustedes no han dado el paso más importante, que es esa plena confianza, esa total confianza en Dios, que es el único que sana, es el único que libera, es el único que te da autenticidad a tu propio existir, a la propia existencia, queridos hermanos. Un sábado, aquí ya nos presenta el Shabbat, el día del Señor, el día de Dios, que no hay que mover nada, ¿verdad? Porque es Shabbat en el judaísmo, ciertamente, ¿verdad? Y Jesús enseñaba en la sinagoga, y esta mujer que estaba poseída de un espíritu que la tenía enferma de hacía 18 años, dentro de una comunidad, en una comunidad plenamente activa, va a la sinagoga, está en la sinagoga, pero sin embargo está enferma, 18 años, caminando, pero no puede ser liberada. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Ciertamente que aquí hay muchos trasfondos, queridos hermanos, que tenemos que ir mirando un poco. Ciertamente que la Torá y la crítica que está haciendo la comunidad cristiana, estamos con San Marcos, es el primer evangelista, la crítica que se está haciendo al judaísmo, el peso de la ley que te tiene encorvado, ¿entienden? Pero sin embargo que no te sana, el peso simplemente de las cosas externas, la ley por la ley, el mandamiento por el mandamiento, la regla por la regla. Pero en el fondo, dereyapoy hina peñan de yara o yerureande. Dereyapoy hina peñan de yara, ave o icuame evande. Icuame emaitema gobeme. Pero donde dereyepoyáijese. Y entonces preferís vivir dentro de una regla humana. Preferís vivir dentro de las normas y las reglas del judaísmo, del fariseísmo, ¿entienden? Por eso es que está diciendo que hace ya 18 años, plenamente 9 y 9, 2, que quiere decir la comunidad,
plenamente, estoy viviendo dentro de esta comunidad judía, pero sin embargo estoy enferma, tengo un espíritu. ¿Y cómo me tiene este espíritu? Es decir, que no puedo enderezarme. Es el peso de la ley, pero que sin embargo no me deja liberarme. Y entonces, ante esta situación, Jesús aparece. Al verla, la llamó y le dijo. Es un Jesús que ve, es un Jesús que intuye, es un Jesús que entra entonces en lo más profundo del hombre. Y es Él también el que da el primer paso, ¿verdad? Mujer, estás sanada de tu enfermedad. Claro, es una sorpresa total, ¿verdad? Jesús al verla simplemente. Aquí, claro, es la comunidad cristiana que está reflexionando y que está diciendo la propuesta del Señor que viene, que se nos entrega y que nos sana, que nos libera. Es decir, es Dios el que nos va a liberar verdaderamente. No la ley, no todas esas normas que tenemos que son simplemente humanas. Y le impuso las manos. Ella se enderezó y enseguida glorificaba a Dios. ¿Se dan cuenta entonces del seguimiento de Jesús? Upeaco dice, ya no pocos agüeres ese, ¿verdad? Sino que aquí lo que te está queriendo decir el autor sagrado quiere decir, ponete en el seguimiento de Jesús. Por eso es que después se enderezó y enseguida glorificaba a Dios. Segunda partecita que viene el jefe de la sinagoga, y Poshimogato, indignado, porque lo había hecho en sábado, ¿se dan cuenta? Se está refiriendo que está entonces encorvada, justamente ¿por qué? Y porque con esta segunda parte te está demostrando, el jefe de la sinagoga se enoja, no se puede hacer eso en el día sábado, la ley por la ley, diga tú, Shabbat, reposo, nadie puede hacer eso. Sin embargo, Jesús después, y va terminando el Evangelio, queridos hermanos, le vuelve a decir, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Pero esta hija de Abraham, es decir, aquí lo esencial y lo elemental, queridos hermanos, no es entonces simplemente la ley por la ley. La ley nos ayuda, son como muletas que nos hacen caminar. Pero aquí lo que verdaderamente nos va a liberar, ¿saben qué es? No es que Jesús tampoco te haya tocado así la cabecita, o algún sacerdote o alguien, ¿verdad? Y me liberó no sé cuántos demonios. No. Aquí el que verdaderamente te libera y te sana es Jesús. La fuerza del Espíritu de Dios que te llama a seguirlo, a vivir, a saber. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Seamos liberados de todo lo que nos está encorvando simplemente por la ley. Sintámonos ante el Señor en su seguimiento, porque cuanto más le seguimos al Señor, más liberación, más sanación interior vamos a tener. Y vamos a poder, como esta mujer también, glorificar a Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que nos ayude a amar a los que nos manda el Señor y a nuestros prójimos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que vivan la fe, la esperanza y el amor con acciones concretas, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestras autoridades del país, para que busquen siempre lo que agrada al Señor y alivien los dolores de la gente, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento que ofrecemos el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos en viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me
Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús al templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Simeón, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros
encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. En el resumen de las actividades del Papa Francisco, el sábado envió un videomensaje a los representantes de los movimientos populares reunidos por videoconferencia para su cuarto encuentro mundial organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El Papa lanza un fuerte llamamiento a los poderosos del planeta para que trabajen por un mundo más justo, solidario y fraterno. La pandemia, reiteró, transparentó las desigualdades sociales que azotan a nuestros pueblos y expuso la desgarradora situación de tantos hermanos. Todos hemos sufrido el dolor del encierro y experimentamos cómo, de un día para otro, nuestro modo de vivir puede cambiar drásticamente. Pero aunque en muchos países los estados reaccionaron, escucharon a la ciencia y lograron poner límites para garantizar el bien común, a muchos de los representantes de los movimientos populares les tocó, dijo el Papa, la peor parte. En los barrios que carecen de infraestructura básica, en los que viven muchos de ustedes y cientos y millones de personas, es difícil quedarse en casa, no solo por no contar con todo lo necesario para llevar adelante las mínimas medidas de cuidado y protección, sino simplemente porque la casa es el barrio. Los migrantes, los indocumentados, los trabajadores informales sin ingresos fijos se vieron privados, en muchos casos, de cualquier ayuda estatal e impedidos de realizar sus tareas habituales, agravando su ya lacerante pobreza. En la mañana del domingo, el Papa Francisco presidió la Santa Misa con ordenación episcopal de 2 nuevos obispos promovidos, como dijo el mismo Papa. Ellos son Monseñor Guido Marini, nombrado obispo de Tortona, y Monseñor Andrés Gabriel Ferrada Moreira, nombrado hace poco secretario de la Congregación para el Clero. Al Colegio Episcopal, el pedido del Santo Padre de acoger con alegría y gratitud a estos hermanos. A los nuevos obispos, el recordatorio de la tarea del obispo, más servir que gobernar. Además, les exhortó a la cercanía con 4 indicaciones bien precisas: cercanía a Dios, al pueblo, a los obispos y a los presbíteros. Una cercanía que ha de estar acompañada de 2 rasgos: la compasión y la ternura. Al mediodía, el Santo Padre, desde la ventana del Palacio Apostólico, reflexionó en su alocución previa al rezo mariano sobre el Evangelio del día, que muestra 2 lógicas diferentes, la de los discípulos y la de Jesús. Unos quieren emerger, mientras que el Maestro se sumerge. El Papa pidió reflexionar sobre cuántas veces los cristianos, que deberían ser siempre servidores, tratan de trepar, mientras que, a ejemplo de Jesús, deberían abajarse en el servicio, no tratar de escalar para la propia gloria. Pero, ¿qué hay que hacer para ponerse en la misma dirección que Jesús, para pasar del emerger al sumergirse, de la mentalidad del prestigio, esa mundana, a la del servicio, a la cristiana? Requiere compromiso, pero no es suficiente. Solo es difícil, por no decir imposible, pero tenemos dentro una fuerza que nos ayuda. Es la del bautismo, de esa inmersión en Jesús que todos nosotros hemos recibido por gracia y que nos dirige, nos impulsa a seguirlo, a no buscar nuestro interés, sino a ponernos al servicio. Y en la audiencia general, Francisco explica en qué consiste la verdadera libertad que brota de Cristo. La libertad, dijo, no es un modo de vida libertino, según los deseos individuales y los impulsos egoístas, sino estar al servicio de los demás. Somos libres para servir. La verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean,
de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar frutos. En cambio, la libertad animada por el amor conduce a los pobres, reconociendo en sus rostros el de Cristo. Hoy entérate de que nosotros tenemos ese mismo espíritu de Cristo que nos hace decirle a Dios, Abba, papito. Y sí, por lo tanto somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Tan feliz me puse que le pedí al rey David que me dedicara el Salmo 67 del día de hoy. Escuchémoslo. Se levanta Dios, se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian, en cambio los justos se alegran. Y 3 en 1 el día del Señor le sana a una enfermita, le exorciza, le quita los demonios y le enseña a todos los que estaban con los ojos así mirando cómo curaba un sábado. Me paso el día mirándome el ombligo porque yo soy el centro del universo y miro para abajo porque me gusta ver la tierra, tierra, tierra y así me tiene encorvada el demonio. ¿Cómo te explico que estoy feliz? Porque Jesús sanó a mi abuelita, la liberó de los demonios y les enseñó a los fariseos y a los maestros de la ley que a Dios no se le pone horario en la manifestación de su gloria. Puede sanarte cuando vos quieras y cuando Él quiera. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que leemos la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8, versículos 12 al 17. El leitmotiv, idea central, nos dice: recibieron un espíritu de hijos. San Pablo, que se está presentando, le está hablando a esta comunidad de Roma. Oye, cual cágina, aupeya y lleva lleva más, y aquí nos cuenta que el Señor es el que nos regala y que nos ha dado ese espíritu para ser considerados hijos suyos. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo, morirán. Pero si con el espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Papá. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Qué hermosa esta reflexión, queridos hermanos. Una síntesis maravillosa que está haciendo Pablo en su teología. Esta teología que nos anima y que nos dice, ñandeco, hijos de Dios, es decir, hemos recibido por adopción la fuerza y la gracia de su Espíritu. Y esto es lo que nos hace hijos adoptivos. Y por eso nos está diciendo, vengo upea la peguerecoa, upeango shelas cuagua cuepene ni ame llepa, aupeare pecoana como hijos de Dios. Consecuencial ciertamente que nos tiene que llevar a ser auténticos, a comprometernos, a vivir una vida santa, una vida que se dedica totalmente al servicio también de los demás, pero sabiendo que nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos la fuerza de su Espíritu que trabaja en nosotros. Por eso, reconozcamos que hemos recibido la fuerza renovadora del Espíritu del Señor y que hoy nos envía, siendo hijos de Dios, a hacer el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.